Familia, hoy les quiero compartir una tarta de manzana que se hace en sartén. Muy fácil, muy económica porque se hace con una sola manzana y algunos poquitos ingredientes y sobre todo riquísima. Así que como ya estoy en la cocina, vamos a comenzar y después en los comentarios me dicen si les ha gustado o no. Vamos. Bueno, familia, y comenzamos con, en un bol vamos a poner un huevo, 2 cucharas soperas de azúcar. También le vamos a agregar un sobrecito que son entre 8 y 10 gramos de azúcar con sabor a vainilla y comenzamos a batir. No es necesario matarse con el batimento, no. Batimos un poquito, luego le agregamos la leche que son 200 centímetros cúbicos, la medida de un vaso más o menos, 2 cucharadas de aceite vegetal, yo en este caso le puse aceite de oliva porque me encanta, pero si tienen vegetal, sin problema. Seguimos batiendo, luego le agregamos los 160 gramos de harina, batimos un poco y le agregamos 2 cucharas pequeñas de café de polvo leudante. Batimos que se quede todo muy bien integrado y lo reservamos. Ahora vamos con nuestro elemento principal, la manzana. Una manzana roja muy rica. Y recuerden, vamos a usar solamente una manzana. Así que lo que hacemos es descorazonarla. Es decir, le sacamos ni más ni menos que las semillitas. Cortamos en gajitos bien finitos, porque si los cortamos muy gruesos después a lo mejor no se cocinan bien y no queda muy agradable cuando la vayamos a comer. Así que cortamos todos en la medida de lo posible de del mismo grosor. Y una vez que los tenemos, lo ponemos en un platito, cortamos un limón y le vamos a poner el jugo o el zumo de ese limón a los gajos de la manzana. Muy bien, ponemos una mitad, le ponemos la otra y ya tenemos el jugo de un limón en los gajos de la manzana. Y ahora en la sartén donde vamos a cocinar la tarta, una cuchara sopera de azúcar y la vamos a poner en la base de la sartén. Tratemos de que nos quede lo más parejo posible y luego con mucho cuidado, esta es la parte de manualidades de esta receta, que es poner los gajos de la manzana lo más parejo y lo más armonioso posible. Tienen que tener un poco de paciencia, familia, pero lo más importante acá es que no se les vaya moviendo el azúcar de abajo, como para que quede todo el fondo de la sartén cubierto con el azúcar. Y así vamos, gajito a gajito, eligiendo los mejores, los más parejitos, y nos tendría que quedar así. Miren qué belleza, ¿qué les parece? Bueno, cuando tenemos esto le agregamos las pasas de uva. Si tienen, por ejemplo, nueces, almendras, avellanas, lo que tengan, le pueden poner. Traten de no cargarla mucho si le van a poner más cosas, porque si no va a quedar demasiado cargada, les decía. Bueno, cuando tenemos las manzanas y en este caso las pasas de uva, le vamos poniendo la mezcla que hemos hecho con la harina, el huevo, el azúcar y la leche. Con mucho cuidado. Lo más importante aquí es que queden todos los gajos de la manzana cubiertos. Una vez que los tenemos cubiertos, vamos a poner un fuego medio. Por ejemplo, la vitro que tengo, el máximo es 9 y yo la puse en 5. La tapamos y ahí la dejamos entre 25 y 30 minutos. Ya se van a dar cuenta cuando hay que dar la vuelta, porque se empiezan a hacer agujeritos. Eso significa que el calor ya pasó. Fíjense cómo se notan los agujeritos y es momento de dar la vuelta. Lo que hice es, para asegurarme que no se quedara, que no estuviera pegada, con la espátula esta que tengo, que es de silicona, le pasé bien por todos los bordes, y una vez que estaba seguro que estaba todo despegado, la típica, le ponemos un platito, giramos la sartén y chimpún. Ahí va, platito, damos vuelta, a ver,
Por favor, miren lo que es eso. Tremendo, tremendo. Bueno, con un pedacito de papel de cocina le sacamos el exceso ese que quedó ahí que se formó con el azúcar. Volvemos a poner la sartén, siempre fuego medio. La ponemos, la tarta, miren qué colorcito, ¿eh? Y si supieran cómo huele, por favor. Tremenda, tremenda la tarta esta y en sartén. Bueno, entonces la vamos a cubrir y la vamos a dejar 10 minutitos. Una vez pasado este tiempo, ya la tenemos. Apagamos el fuego. Les digo, yo la puse en un plato, pero luego, como estaba muy caliente, la pasé a una rejilla para que se enfriara. Porque obviamente lo ideal es comer esto. Se me movió un poco la cámara y bueno, no podía con todo. No podía con todo. Pero lo más importante, que la tarta quedó tremenda. Bueno, ahí está. El platito, fíjense qué fácil que sale. Simplemente inclinando la sartén y ahí la tenemos. Bueno, y ahora familia, ¿qué nos queda? Dígame, ¿qué nos queda? Vamos a hacerle un buen corte y la vamos a poner en un plato más pequeño. Y señoras y señores, familia, se viene la pruebita. Les muestro cómo quedó por dentro. Miren lo que es eso. Y ahora sí, vamos a probar. Familia, acá tengo la tortita hecha en la sartén, la tarta esta de manzana que le puse una canele de helado de crema o de nata. Vamos a probarla. Por favor. Buenísima, pero buenísima, buenísima. Háganla y después me dejan en los comentarios cómo les ha quedado. Pero queda muy rica, ya ven que ha sido muy fácil. Lo único que hay que hacer, poner la manzana bien acomodada, el azúcar abajo de la base, luego le ponemos el preparado con la harina y con todo lo que le hemos puesto. 20, 25, 30 minutos en la sartén, la damos vuelta otros 10 minutitos y chimpún. Nos queda así riquísima. Y si no saben qué hacer como plato principal para esta rica tarta de manzana, les dejo este video de un símil de pollo al disco que está más que rico. Así que familia, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao.